Estimados ingenieros, estimadas ingenieras, es un placer saludarles. Vamos con una consulta que me plantea un ingeniero de Perú por medio del foro y es una consulta muy interesante. Ya les digo, está evaluando un puente grúa que ya existe y eso dificulta un poco la comprensión de la respuesta que le voy a dar, pero estoy seguro que le va a servir. No va a ser la respuesta definitiva, evidentemente el ingeniero va a tener que trabajar, va a tener que estudiar, pero por lo menos para la consulta que me plantea ya va a tener una respuesta bastante concisa. Si nosotros vamos aquí al foro, ya saben de que tienen el acceso al foro si se crean el usuario. Es gratuito y pueden plantear consultas. Esto principalmente está destinado para los ingenieros que están haciendo los cursos de la plataforma. Ya saben, si quieren hacer los cursos se comunican, pero el foro está enfocado, como digo, a ingenieros de la plataforma, pero también admite que si usted no está haciendo los cursos, también plantee alguna consulta, porque eso enriquece mucho el foro y también hace que si usted tiene un problema, se le resuelve y otro ingeniero puede ver cómo se le ha resuelto el problema. Bien, o por lo menos tratamos de dar solución a todos los problemas que pueden ir apareciendo. También no solamente respondo yo, puede responder otro ingeniero a la consulta. De eso se trata el foro. Bien, vamos con la consulta. Dice: buen día, ingeniero. Requiero diseñar la conexión de la viga carrilera con la columna. Requiero saber si la conexión es suficiente para transmitir los momentos de la viga para controlar los desplazamientos producidos por el funcionamiento del puente grúa. Le adjunto las imágenes de la conexión. Es soldadura tipo filete E70, 1/8 de pulgada. Vamos a ver la foto de la conexión. Bien, aquí tenemos una situación donde tenemos un puente grúa que está trabajando de forma aislada. No vemos ni siquiera arrastramiento lateral, o si estaban han sido cortados los elementos que arrastraban de forma lateral. Vemos que tampoco hay una continuidad hacia arriba, de manera que no va a haber un pórtico de cubierta que va a arrastrar en el otro sentido, sino que tenemos la columna prácticamente trabajando de forma aislada. Y el ingeniero me planteaba por WhatsApp en un inicio, ahora ya por el foro, de que había un tambaleo o movimiento que se producía cuando el puente grúa se ponía a trabajar, se ponía en marcha. Esto evidentemente es debido a que no hay arrastramiento lateral, eso está claro, y si no hubiera arrastramiento lateral, no digo que no que sea necesario, pero si no se coloca, vamos a tener que colocar un perfil enorme aquí, es decir, un perfil prácticamente el mayor perfil que haya del perfil comercial de la casa que estemos trabajando. Si estamos trabajando con HB, pues será un HB enorme. Si estamos trabajando con perfiles WW, pues también será enorme en espesores y tamaño. Es mejor arrastrar y no colocar un perfil tan grande. Cuando arrastramos podemos permitirnos el lujo de colocar perfiles más pequeños, porque esos arrastramientos lo que hacen es reducir mucho los desplazamientos y al final nosotros colocamos un perfil de mayor inercia para reducir un desplazamiento. Bien, vamos aquí al programa de Cipe 3D, vamos a ver un pequeño ejemplo muy rápido. Si vamos aquí a herramientas, vista 3D, de este pequeño esquema, ya digo, solamente para responderle la consulta al ingeniero, vemos esta solución. Esta solución es una solución en la cual vemos la viga en la parte superior, vemos aquí una placa de conexión, unos pernos al lado y lado, que están haciendo que la pieza se comporte como un empotramiento. Hay transmisión de momento, pero no es la mejor solución cuando se va a trabajar con pórticos resistentes a momento para edificios, ya saben. Lo que sucede es que en este caso tenemos la viga carril y aquí tiene que circular unas ruedas por un carril, un pequeño carril que tiene que haber aquí, y por aquí tiene que circular libremente ese puente grúa. Aquí tenemos una unión que es diferente a la que les acabo de mostrar, donde ya es una unión resistente a momento como tal, que hay una transmisión de momento perfecta a este nodo. De hecho, esto se llama unión precalificada a momento y está en los códigos normativos el procedimiento de cálculo de esa unión, y eso es lo que calcula Cipe 3D para ser exactos. Bien, el ingeniero me pregunta cómo plantear esa unión, cómo modelarlo, cómo trabajarlo. Pues esto es sencillo. En barra
de escribir disposición siempre hay que colocar, en este caso, el punto de inserción donde se quiere colocar para que haga la unión. Si hago una inserción del punto aquí arriba, va a ser una unión diferente. Entonces le colocamos ahí, de esa forma, y en barra crear piezas, hacemos una pieza continua de aquí a aquí. De esa forma podemos calcular esa unión empotrada, ya digo. Pero digo, ¿hasta qué punto esa unión se comporta como un empotramiento o como una articulación? Pueden dejar comentarios en el foro para debatir esta situación. Ya digo, yo estoy aquí tratando de ayudar al ingeniero. Ustedes también pueden aportar, pueden dejar comentarios por ese medio. Ya saben que la iniciativa de Medinfraestructuras es un proyecto de capacitación donde efectivamente hay cursos online que tienen un costo, pero la iniciativa es también ponernos en conjunto, en comunicación, muchos ingenieros especialistas en estos temas y hablar ciertos temas, debatirlos. Es por ello que hay un foro, es por ello que se está haciendo ese esfuerzo de ponernos en comunicación todos nosotros, ¿no? Bien, entonces, como les indicaba, aquí tenemos una solución que está empotrado o aparentemente empotrado, pero realmente está apoyado. Por el hecho de que haya soldadura no significa que esté empotrado. Se puede comportar, pues, como digo, como una articulación también. En ese caso, habría que modelar con la opción de barra, articular extremos, colocándole a ese extremo la liberación de momento de esa columna. Y de hecho, si eso se estuviera comportando en la realidad así, ya saben qué sucede cuando le colocan una liberación de momento a la columna, es decir, que no hay una transmisión de momento, pues que los desplazamientos aumentan. Es tan sencillo como eso. Si esta columna está libre, los desplazamientos, sobre todo en este eje, en este plano, se van a aumentar. Y ya digo, cuando tenemos un puente grúa, vamos a hacer un pequeño esquema de esta forma, copiándolo así. Vamos a hacerle clic aquí en aceptar. Y tenemos ese puente grúa, permítanme que haga un pequeño esquema para que lo entendamos. Aquí tenemos, por ejemplo, una de las vigas de ese puente grúa. Aquí tenemos pues el polipasto, lo que tengamos. Y aquí tenemos evidentemente el elemento, ¿no? El tensor o la cuerda o como le quieran llamar, ¿no? Lo que alza el peso de la carga de ese puente grúa. Y aquí están las ruedas, ¿no? Entonces sucede de que cuando hay aceleraciones y frenados de este puente grúa, este sistema tiende a tambalearse, es decir, tiende a oscilar de la forma siguiente. Le voy a tomar una imagen aquí, me voy al Paint para hacer un pequeño dibujo. Y es que realmente tiende a haber una oscilación o movimientos en este sentido. Entonces, si nosotros tenemos una unión en este punto que está articulado y no es bien un empotramiento, pues pueden haber problemas. ¿Qué se puede hacer para trabajar de una manera más fiable? Siempre digo, los puentes grúa necesitan de elementos diagonales, vamos a hacerlo de otro color, necesitan de elementos diagonales como este para restringir ese movimiento producido por esas aceleraciones y frenadas que se producen a nivel de esos desplazamientos que genera el puente grúa. Y es bien sencillo, de hecho eso se explica en el curso, ese es el enfoque del eurocódigo, donde hay unas formulaciones de un momento que se genera justamente en este punto, un momento que tiende a hacer rotar toda la estructura y se genera aquí, es decir, en un origen se genera aquí, pero ese momento se transmite aquí y se transmite con una carga en este punto que va hacia allá y luego se cambia ese sentido de carga y va hacia el otro lado, dependiendo de cómo vaya ese esfuerzo. Pero ya digo, estos movimientos generan que el puente grúa se desplace tanto para allá como para acá. Como digo, si no tenemos arriostrada la estructura, cuando digo arriostrada puede ser con este sistema de cruces diagonales, cruces de San Andrés, o simplemente quitamos esas cruces de San Andrés y que sea un pórtico suficientemente fuerte para resistir los momentos flectores, lo cual no es nada recomendable porque eso aumentará mucho los espesores, los tamaños y hará una obra que se encarecerá en cuanto a costos. Pero esta sería la unión más adecuada si trabajamos con
pórticos resistentes a momento y no queremos esas diagonales. Esta sería la unión mejor, pero claro, ¿cómo hacemos circular la viga carril por encima? Sería difícil, ¿no? Entonces, ese sería un poco el planteamiento. Ya sabe el ingeniero cómo hacer esta unión. Le voy a enseñar cómo se puede incluso modelar para que este tipo de unión que ve aquí, que es una unión simplemente de 2 vigas, a veces la longitud máxima de viga por catálogo es de 6 metros, 3 metros, dependiendo de las modulaciones, pues hay que hacer uniones, ¿no? Estas uniones se pueden hacer atornilladas. ¿Cómo se puede generar una unión aquí? Pues le diríamos concretamente nudo nuevo, aquí por la mitad le diríamos ese nudo, por poner un ejemplo, ya digo, ese nudo pudiera estar más cerca de esa unión, por ejemplo por aquí, y le diríamos barra crear piezas. Hasta aquí le queda claro que hasta aquí hay una pieza, de aquí a aquí hay otra pieza, este nudo tiene que ser continuo y de aquí a aquí tiene que haber otra pieza, que esa ya la detecta. Vamos a barra articular extremos, vamos a decirle de esta forma, le quitamos esa articulación y le mandamos a calcular. En este caso vamos a hacer un cálculo un poco especial. Vamos a dejarlo ahí, espero que no me reporte ningún problema. Vamos a decir uniones generar. En uniones generar vamos a decirle cálculo, calcular. Es muy importante lo de crear piezas, si no, no se genera la unión. Resolvemos la unión atornillada. Bien. Aquí en uniones, editar, vamos a ver qué unión me ha planteado aquí. Y vemos esta solución que puede ser válida, igual que esta solución que dice unión mediante chapas cubrejuntas. Esta unión es más parecida a la que se plantea aquí. Como digo, el ingeniero está haciendo una evaluación. De esta forma, si se hace un modelado, como les estoy indicando, se puede llegar a evaluar esta unión, se puede llegar a modelar esa misma unión y evaluar qué es lo que sucede a nivel de unión, si cumple o no cumple, qué problemas puede haber. Ya digo, eso sería tarea del ingeniero en este caso, que le puedo ir ayudando por WhatsApp de pronto, por el foro, ya digo, siempre estamos ahí ayudando en la medida del tiempo, en la medida de lo posible. Pero estamos dando las herramientas para que él mismo pueda proceder. Entonces tenemos la unión, tenemos el comportamiento que sería empotrado, claro que con rigidizadores y demás, pero no sería la mejor unión para un pórtico resistente a momento, ya digo, la mejor unión sería esta, pero tendría el problema de por dónde circula la viga carril. Y evidentemente con la recomendación de siempre hacer un estudio de las cargas que son transmitidas a esa viga carril para que sean transmitidas también a estos nudos, muy importante, que le llegue una resultante de esos esfuerzos del desplazamiento del puente grúa para evaluar cuánto se me desplaza este nudo. Entonces, por ejemplo, fíjense, voy a hacer un pequeño ejercicio. Esto está calculado, los elementos están ahí, cumplen y demás, pero una cosa es que cumpla el elemento y otra cosa es que el desplazamiento sea pequeño. Ahora mismo el programa no tiene cargas horizontales porque no han sido introducidas, entonces es muy difícil que haya unos desplazamientos. Pero sí se le puede ver desde aquí, desde la opción de cálculo, desplazamientos y ver este nudo, por ejemplo. Este nudo se analizarían los desplazamientos o incluso viendo la deformada. A mí me gusta más verla deformada porque tengo información más concreta, pero ¿cuál sería el éxito de este proyecto? Modelar de una forma en que se pueda ver una serie de hipótesis para diferentes posiciones de este puente a lo largo de este recorrido y hacer un estudio, como se explica en el curso, hacer un estudio de la posición de este puente grúa en la medida de que avanza por este recorrido y hacer diferentes hipótesis. Eso se puede crear desde obra, datos generales, hipótesis adicionales. Nosotros crearíamos, por ejemplo, una hipótesis de sobrecarga de uso, por ejemplo, sobrecarga viva, ya saben. Le diríamos, por ejemplo, posición 1, ¿no? Posición 1, puente grúa. ¿De acuerdo? Y ahí tendríamos la 1. Le diríamos más 2. Tendríamos la posición 2. Y de esa forma tendríamos el conjunto de hipótesis que serían hipótesis no combinables. Eso se le diría al programa que no las combine.
Y de esa forma se haría una situación en la que habría un conjunto de hipótesis y se verían de una forma independiente y se puede estudiar cuál es la hipótesis que está causando más desplazamiento, etcétera, ¿no? Y el programa que yo recomiendo para hacer el estudio de las cargas en lo que es la viga carril es el programa Craneway de la casa Global Software. Me parece el programa más interesante para hacer esa evaluación y de hecho es el programa que se estudia en el curso del cálculo y diseño de puente grúa. Y para hacer pues estructuras metálicas tenemos el curso de estructuras metálicas, ¿no? Donde abordamos todos estos temas, pero el objetivo es dar una respuesta de modelado, de edición, de cómo plantear un poco esta solución. Ya digo, quedo atento a comentarios. Si algún ingeniero se anima a participar en el foro, dejar un comentario de problemas o formas de plantear este ejercicio. Ya digo que como está construido, necesita de ariostramientos, necesitaría de un perfil de mayor espesor aquí debido a que no está ariostrado en el otro plano y necesita un conjunto de cosas, ¿no? Si quiere chequear esa unión, ya sabe, pues le coloca un nudo, crea la pieza, hace la edición para que le quede una placa como esa en el programa de Cipe 3D, desde Cipe 3D evidentemente, y así puede hacer una evaluación. Personalmente es una estructura que se ha hecho desde mi punto de vista sin haber tenido esa concepción global de funcionamiento, ¿no? Simplemente han colocado las columnas y no han hecho un estudio previo de desplazamientos, de hipótesis, de carga para diferentes posiciones de puente de grúa. Eso es muy necesario plantearlo, estudiarlo y saber transmitir las reacciones a cada nodo para luego ver deformadas y ver cómo se puede ampliar de pronto una inercia de una columna en este eje para ganarle ese desplazamiento necesario, bueno, esa inercia para cubrir ese desplazamiento que está teniendo, que se quiere evitar, porque el principal problema de este diseño es que tenía mucho desplazamiento el puente de grúa. Ya hemos explicado posibles situaciones de modelado para obtener uniones y evaluación con desplazamientos y deformada. Nos vemos en los siguientes videos hablando de temas interesantes de ingeniería estructural.